Enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Cristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo. Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente. Siempre es un placer poderles saludar y poder estar aquí con ustedes, y para nosotros es un placer el hecho de que usted nos acompañe a través de esta señal de televisión para compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Como cada domingo a esta hora venimos nosotros con toda la intención, con toda nuestra alegría y el anhelo profundo de compartir con ustedes la doctrina bíblica. En esta hora de la tarde vamos a hablar de un tema sumamente importante, como lo son todos los temas de la Escritura, pero hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y la pregunta a este estudio sería: ¿con qué resucitarán las personas en la resurrección? ¿Con qué cuerpo? Ese tema lo va a desarrollar nuestro hermano José Quirós, así que ese tema es muy interesante. Vamos primeramente a conocer la postura de ciertos grupos con respecto al tema de la resurrección. Vamos a analizar su punto de vista, su doctrina, la refutación a esa doctrina. Y después nosotros analizaremos el texto de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección. Y desarrollaremos el tema, usted se dará cuenta de lo que la Escritura dice y con qué cuerpo nosotros vamos a resucitar cuando el Señor venga en su segunda aparición. Así que este tema es sumamente interesante sobre la resurrección, y este tema, pues como ya dije anteriormente, lo va a desarrollar nuestro hermano José Quirós. Así que le damos la oportunidad a él y la palabra para que pueda instruirnos con la palabra del Señor sobre este interesante tema. Hermano, bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Un excelente tema que vamos a compartir hoy con todos nuestros hermanos y con todos nuestros televidentes, esperando pues como siempre que puedan tener ahí a mano su Biblia y una libreta de apuntes si usted puede y usted quiere, para que puedan notar los versículos que vamos a analizar en esta noche. Hermano. Muy buenas noches, estimados televidentes, esperando que todos se encuentren bien desde la comodidad de su hogar. Siempre estamos con la disposición de poder enseñar en base a las Escrituras, ¿verdad? Comprendemos perfectamente de que de pronto enseñar en base a las Escrituras provoca enseñar de doctrina, obviamente. En sí nuestro programa lleva ese título, ¿verdad? Entonces, hablando de doctrina. Entonces, pero aparte de todo eso, también entendemos que lo que nosotros enseñemos con la Biblia muy probablemente no va a estar de acuerdo con lo que usted ha creído, con lo que está creyendo actualmente, ¿verdad? Bien, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Entonces, mire la pregunta tan interesante, porque muchas personas usan la imaginación pensando de cómo será el asunto, ¿verdad? Entonces, pensando de qué forma, y a raíz de esta pregunta han surgido diferentes corrientes, diferentes doctrinas referente al tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no resucitó corporalmente, sino como un espíritu invisible. Oiga bien, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no resucitó corporalmente, sino como un espíritu invisible. Entonces, o sea, de que lo que sucedió con Jesús no fue algo totalmente humano, o sea, lo que sucedió con Jesús, sino que realmente fue un espíritu nada más que andaba por ahí, ¿verdad? Recuerde que Jesús incluso se le apareció a muchas personas, ¿va? Después al momento de la resurrección. Entonces ellos enseñan que simplemente fue un espíritu invisible. Entonces mencionan que los muertos no resucitan físicamente. Entonces, y Dios los recrea como seres espirituales nada más,
Y por supuesto enseñan de que 144,000 personas en específico resucitarán e irán al cielo, y el resto quedará viviendo aquí en la tierra. Entonces, mire qué contradictorio esto, ¿verdad? Entonces, en sí vamos a entrar a las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 39, adelante. Bueno, vamos a leerlo desde el 36 para que leamos un poquito más de sentido, ¿verdad? Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Mire, comenzando refutando las doctrinas. Entonces, si los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó corporalmente, si los testigos de Jehová dicen que los muertos no resucitan físicamente, sino de que simplemente Dios los recrea como personajes espirituales, si los testigos de Jehová dicen de que solo 144,000 personas van a resucitar para irse al cielo y los demás van a quedar viviendo aquí en la tierra, entonces, ¿cómo es posible esto? Porque comienza diciendo el versículo. Entonces, y esto es lo importante, tratar de darle la buena interpretación a la lectura. Dice: mientras ellos aún hablaban, dice, estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Óigame, ¿por qué pensaban que veían un espíritu? Yo le voy a decir algo. ¿Se ha escuchado usted de que las personas resucitan así frecuentemente? O sea, ¿se ve acaso en alguno de los cementerios de que usted entierra a su familiar y resulta que a los pocos días, a los 3 días viene y resulta que ya andan nuevamente levantados? Entonces, obviamente, por eso ellos pensaban que era un espíritu. Entonces, no porque fuera un espíritu, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde Jesús comienza, donde la lectura viene a enriquecerles, dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón este tipo de pensamientos? Dice: ¿por qué se les ocurre a ustedes de que yo soy un espíritu? Y le dicen: miren mis manos. O sea, ¿qué le pasó en las manos a Jesús? Recuerda, él fue clavado en la cruz. Miren mis manos y miren mis pies, dice: yo mismo soy. Y les dice: palpen y vean. Un espíritu no se puede palpar y no se puede ver, porque un espíritu, y él mismo da la explicación, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ¿de qué manera se aparece Jesús resucitado? Jesús no se aparece como un fantasma, Jesús no se aparece como un espíritu. Jesús viene y se aparece físicamente con su cuerpo. Entonces, de esa forma se aparece. No, tampoco se metió en otro cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces hay unas ideas erróneas donde dicen, hay que hablar de la encarnación. Dice, ¿qué es lo que sucede? Dice, bueno, sucede de que uno muere y aparece en otro cuerpo y ya ahí uno va reencarnando y va reencarnando. Incluso hay personas que creen de que mueren y aparecen reencarnados en animales, en otras personas más jóvenes, en niños recién nacidos y así sucesivamente. Entonces, pero Jesús no apareció en un cuerpo ajeno, no apareció como un fantasma, sino que vino y apareció con su cuerpo. Por eso él viene y le insiste, le dice: véanme, dice, yo soy, dice, mire, aquí están mis manos y aquí están mis pies.
palpen, dice, tóquenme, dice, yo soy, dice. Entonces por eso él viene y les muestra las manos y los pies. Dice, y todavía ellos de gozo no creían. O sea, ellos no creían, no porque fuera incredulidad, sino de que ellos de la alegría, del gozo, no creían lo que estaba pasando. Entonces, y estaban maravillados. Pero Jesús viene y hace algo muy interesante para terminar de confirmar lo que está sucediendo. Viene y les dice, ¿tienen aquí algo de comer? Yo le pregunto, ¿será acaso de que los espíritus comen? ¿Será acaso de que los espíritus beben? ¿Será acaso de que a los espíritus les da hambre? Imagínese usted que anda por el cementerio, ahí viene y una tumba le dice, hey, usted le dice, ¿no tiene ahí algo que me dé de comer? Mire que estoy con hambre. Entonces, no sucede eso. Entonces ellos estaban maravillados, Jesús les dice eso. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y para terminar de confirmar, dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire, entonces, la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, según vemos aquí en estos versículos, es un hecho. Es un hecho. No era un fantasma, no era un espíritu, no era absolutamente nada de eso. Pero sigamos en la Biblia y vayamos al Evangelio de Juan ahora. En el capítulo 20, versículo 27. Leámoslo desde el 24, donde habla acerca de la incredulidad de Tomás. Evangelio de Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire qué interesante versículo. Dice Tomás, yo no me creo eso, dice, de que ya murió, dice, y ustedes dicen que lo vieron. Yo pienso de que ustedes a mí me están vacilando, me están mintiendo, dice. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mis dedos en sus manos donde le pusieron los clavos, dice, hasta que yo no meta mi mano en su costado donde lo atravesó una lanza, dice, yo no creo, dice. Entonces, y resulta que se aparece Jesús, y curiosamente dice, 8 días después. Oiga bien, entonces si aparece Jesús y Tomás se asombra, le dice, bueno, aquí estoy, le dice, para que se te quite lo incrédulo, Tomás. Entonces puedes meter tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Mire qué interesante lo que sucede. Otro versículo que refuta la doctrina de los testigos de Jehová. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 41. Sigamos viendo. Hechos capítulo 10. Vamos a buscar el versículo 41. Dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mire la afirmación que hace el escritor. Dice, a Él, dice, lo resucitó de los muertos al tercer día. Y nosotros, dice, somos testigos de eso. ¿Por qué razón? Dice, bueno, somos testigos porque comimos y bebimos con Él. Por esa razón somos testigos. Y mire lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mire qué interesante lo que menciona. Y más adelante nos menciona Juan, el Evangelio de Juan, nos menciona en el capítulo 5, versículo 28 al versículo 29. Dice así: no os maravilléis de esto, que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Mano Johnny? Es interesante el punto, hermano, y aclarar ciertas cosas interesantes. Primero, la doctrina que enseñan ciertos grupos enseña que el Señor Jesucristo resucitó como un espíritu. El hermano ha demostrado bíblicamente de que no es así. El Señor ha resucitado con un cuerpo. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas que el hermano ha mostrado para que usted, querido hermano televidente, se convenza de que realmente esto fue así? Es que el Señor, cuando resucitó, precisamente les dijo que un espíritu, hablando de un ser espiritual, no tiene huesos, no tiene carne, como si las tenía Él. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, sí tenía carne y huesos. O sea, Él resucitó de esa manera. Él no resucitó como un holograma, como un espíritu, como un viento, como algo que podría verse de esta forma. No. Es más, se comprueba también, el hermano lo ha comprobado, con el caso de Tomás. O sea, en el caso de Tomás, que no creía que el Señor había resucitado, cuando se le aparece, el Señor habla con él, le dice: Tomás, no crees, o sea, tú no crees, pero aquí estoy yo, soy yo. Es más, puedes meter tu mano en mi costado y comprobar que realmente soy yo. En otra ocasión, como bien lo dice el apóstol Pedro, o sea, Él estuvo con nosotros después de que resucitó. Y estuvo mucho tiempo, estuvo más de 40 días o 40 días estuvo con ellos, enseñándoles acerca del reino. Y mientras el Señor estuvo con ellos, dice Pedro, Él comió y bebió con nosotros. Un espíritu no podría hacer eso, pero el Señor sí lo hizo. Comió peces, comió pescados, comió miel, ha de haber bebido agua. Todo lo que se necesitaba para el sustento, Él lo hizo para demostrarle a ellos de que realmente era Él y no otra cosa. No era una ilusión de la mente de ellos, un efecto psicológico tal vez debido a la pérdida que tuvieron del líder que tanto amaban. No, realmente el Señor estaba ahí con ellos de una manera física, donde podían verlo, donde podían palparlo, donde Él podía comer con ellos, no como un espíritu, sino como un ser distinto, resucitado, con un cuerpo distinto, resucitado tal como el que nosotros tendremos cuando resucitemos. Es sumamente interesante desmentir este punto de que el Señor resucitó como un espíritu, porque la Biblia comprueba a través de estos textos que el Señor pues no resucitó de esa forma. Él resucitó con un cuerpo. Y es interesante porque de esa misma manera Él subió al cielo y de esa misma manera Él vendrá.
Es interesante lo que la Escritura nos dice con respecto a este punto, pero dejamos totalmente claro que el Señor Jesucristo no resucitó como un espíritu, como muchos grupos enseñan. Eso queda totalmente aclarado porque vimos y notamos en los versículos que hemos leído que el Señor realmente resucitó con un cuerpo. Entonces eso está totalmente demostrado y me parece bien interesante, hermano, que usted ha aclarado muy bien ese punto para que podamos entender de que realmente el Señor definitivamente resucitó con un cuerpo que podía tocar y que se podía ver, que Él podía alimentarse y no con otro tipo de cuerpo, como muchos enseñan, como un espíritu, como un holograma, como una imagen nada más. No, nada que ver. Entonces el Señor resucitó con un cuerpo incorruptible, tal como la Escritura nos lo enseña en 1 Corintios. Exactamente. Salgamos un poquito de los testigos de Jehová y sigamos hablando. Porque miren, no únicamente son los testigos de Jehová, sino también otras iglesias que tienen unas interpretaciones bastante curiosas, pero a la misma vez equivocadas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado acerca del sueño del alma. Entonces, ¿qué es el sueño del alma? Bueno, resulta de que, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día enseña este tipo de doctrina. Enseña que al morir el alma entra en un estado de inconsciencia total. O sea, no hay conciencia, no hay gozo, no hay tormento, hasta el día de la resurrección. Entonces, y vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Entonces, mire, muchas veces es importante al momento de leer un versículo, ver los textos anteriores y también ver los textos que los prosiguen. Por ejemplo, vienen los adventistas y toman este versículo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11. Dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. O sea, no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Entonces dice, dice, entonces, por lo tanto, ¿qué sucede con el alma? Y está diciendo, dice, Lázaro está dormido. Entonces, cuando una persona muere, resulta que lo que sucede es que está dormida. Entonces, por lo tanto, dice, el alma queda netamente inconsciente, el alma no siente nada, el alma simplemente está durmiendo y en el día de la resurrección va a despertar el alma. Ojo con esto, porque hay que leer los demás versículos. Dice, leámoslo ahora en conjunto con los demás versículos. Seguimos. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Mire la situación. Y es aquí donde Jesús les aclara. Entonces, los mismos discípulos de Jesús pensaban de que Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro simplemente estaba reposando. A que Lázaro simplemente estaba dormido. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, les dijo Jesús. Entonces, mire cómo les dice Jesús. Entonces, Jesús viene y aclara. Porque los discípulos quedan con la duda, pero entonces no se ha muerto, dice. No hay de qué preocuparse, dice. Si el hombre está dormido, simplemente se va a sanar, dice. Pero Jesús le dice, no, la situación no es así, dice. Lo que sucede es de que él ha muerto. Mire la situación. Entonces, el alma no queda en un estado inconsciente. El alma no queda desconectada, el alma no anda en reposo. Le voy a poner un ejemplo. Recordemos el ejemplo del rico y Lázaro, donde ambos estaban conscientes tras la muerte. Entonces ellos vienen, hablan, recuerdan incluso a sus parientes. Entonces, ¿cómo es posible entonces de que digamos de que el alma simplemente está dormida? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Óigame, mire lo que sucede acá. Y clamaban a gran voz. O sea, ¿estaban dormidas? No. ¿Estaban inconscientes? No. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Están inconscientes? No, no están inconscientes. Más bien dice que están clamando, están pidiéndole al Señor que ya sea el día del juicio. Entonces que hasta ahí nomás se llegue, que ya han esperado suficiente. Entonces, y menciona ahí de que se les dieron una vestidura blanca. O sea, de que el alma al momento de morir no queda inconsciente. No, el alma no es una televisión que usted viene y la apaga y le quita la corriente y ahí ya no funciona nada. Y hasta que la vuelva a conectar va a funcionar. No, el alma no es así. Es importante aclarar esto. Por ejemplo, dice Pablo en Filipenses 1:23 que él desea partir y estar con Cristo, que dice que eso le es mejor que vivir. Mire qué interesante. Dice 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces, los creyentes, los que mueren, están totalmente conscientes en Cristo. Y no piense que los incrédulos se desactivan. Los incrédulos están conscientes en el tormento. Y si quiere le agregamos lo del ladrón en la cruz, donde Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Manuel. O sea, hermano, que con la explicación que usted acaba de dar queda totalmente claro, queridos hermanos, de que cuando uno muere, o sea, nosotros pues tenemos y creemos en la doctrina tripartita. Nosotros como seres completos estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros creemos que cuando el cuerpo muere, pues vuelve al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás, según como está enseñado en las Escrituras. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, se enseña que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es interesante porque el Señor Jesucristo también en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu vuelve al Señor y el alma va al lugar de tormento, o al Hades mejor dicho, y en el Hades hay un lugar de descanso y un lugar de tormento. En ese lugar de descanso, por ejemplo, fue donde Lázaro llegó después de haber muerto, y el lugar de tormento es donde llegó el rico después de haber vivido pues en esta vida de una manera desordenada, llegó a un lugar de tormento. Lo interesante es que cuando se llega a la otra realidad, a esta realidad espiritual, el alma no está dormida, el alma no está inconsciente, el alma no desaparece, el alma no deja de existir, el alma sigue existiendo. Lo que ya de una u otra manera no existe es el cuerpo, porque el cuerpo de una u otra manera es polvo y vuelve a la tierra. El espíritu volvió al Señor, pero el alma está en ese lugar esperando que el Señor venga por segunda vez. Cuando el Señor venga, pues todos los que estemos ahí vamos a poder resucitar y salir de ese lugar y ser transformados, tal como la Escritura le enseña en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Entonces nosotros vamos a ser transformados, pero el alma de nosotros no deja de existir, no está ni dormida, no se extingue como una llama, como muchos enseñan, la llama de una vela, que usted la apaga y usted la sopla y se apaga y ya dejó de existir, y que después el Señor la va a volver a crear. Tal cosa nosotros no la enseñamos. Nosotros creemos que el alma de nosotros sigue existiendo. El alma de nosotros aún después de la muerte va a un lugar de espera y ahí estará hasta que el Señor venga por segunda vez. Nosotros enseñamos claramente a través de las Escrituras, número uno, que cuando el Señor resucitó, no resucitó como un espíritu, y que el alma sí está consciente después de la muerte. Eso lo vemos claramente en las Escrituras que hemos leído. O sea, el alma no está dormida, no desaparece, no está en un lugar, en un estado de inconsciencia, sino que el alma sigue consciente aún después de la muerte física. Entonces, eso es lo que las Escrituras
nos enseñan a nosotros, y el hermano pues citó el ejemplo de Lázaro, el ejemplo del rico, el ejemplo del ladrón en la cruz, donde el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es más, cuando el Señor también murió, no fue y estuvo dormido durante 3 días en el Hades, como dice el libro de los Hechos o el Salmo 16, que ustedes pueden leerlo, donde se logra ver que el Señor estuvo ahí en ese lugar durante 3 días. Pero el Señor no estuvo, el alma del Señor no estuvo dormida, el alma de aquellos que mueren no están dormidas. Es más, hay un montón de ejemplos de realidades espirituales que nosotros pues no entendemos. Cuando el Señor se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías. Es bien interesante esto, porque si estuvieran dormidos, si ellos no existieran como seres espirituales, jamás hubieran aparecido en la transfiguración del Señor. Son datos que uno tiene que analizar a la luz de las Escrituras y ver que cuando uno muere no deja de existir. Porque en este caso, Elías y Moisés llegaron y estuvieron con el Señor cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración. Entonces son detalles a tener en cuenta, de que el alma pues no está en un estado de dormición, sino que el alma está en un estado de conciencia. Entonces aclarar eso para que el hermano vaya aterrizando con las ideas y dejando claro, aunque usted lo ha explicado muy bien, hermano, siempre bueno pues de una u otra manera al hermano pues darle más detalles acerca de cómo la doctrina se establece, esta doctrina bíblica, de que el alma pues no está dormida, sino que sigue en una total conciencia. Así es. El problema es negar la resurrección de Cristo. Ese es el problema. El problema es que nuestra imaginación, nuestra invención humana, nos gane por encima de la razón bíblica. O sea, no de nuestro razonamiento humano, porque nuestro razonamiento humano resulta que es un razonamiento muy pequeño. Entonces, pero el razonamiento de Dios es un razonamiento infinito, es un razonamiento perfecto. Y es ahí donde nosotros no podemos permitir de que la imaginación venga y nos gane. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas iglesias, hay muchas religiones. Entonces el modernismo protestante, el catolicismo liberal, que viene y niegan la resurrección literal de Jesús, sino que simplemente vienen y lo reducen a una pequeña experiencia espiritual simbólica. Entonces, donde dicen, la resurrección de Jesucristo es un simbolismo. Entonces, no fue que pasó exactamente así como lo dice la Escritura, sino de que simplemente fue un simbolismo, ¿verdad? Incluso hay muchos pensamientos que creen, hay muchos pensadores, que creen de que fue una invención incluso de sus discípulos. Entonces, porque como Jesús se los había prometido, muchos llegan al atrevimiento de pensar de que sus discípulos se lo inventaron, de que sus discípulos vinieron y se lo imaginaron. Entonces, por eso la necesidad de lo que Jesús hace. Yo me imagino que Jesús ya se preveía esto, ¿verdad? Por eso se presenta durante varios días y Él demuestra como tal a sus discípulos de que ha resucitado. Entonces, dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 15:17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo le digo algo: si usted va a una iglesia y en esa iglesia enseñan de que Cristo no resucitó como lo dice la Biblia, si en esa iglesia le enseñan de que la resurrección de Cristo es una invención, es un simbolismo, es una imaginación, si no le enseñan la resurrección de Cristo tal como lo dice la Escritura, entonces que resucitó corporalmente, pues déjeme decirle de que su fe es vana. Usted no ha creído al Evangelio. El Evangelio se basa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, si Cristo no resucitó, bueno, resulta que no andamos haciendo nada. Pero hay pruebas de que Cristo resucitó, lo dice la Escritura. Entonces, obviamente, para muchas mentalidades, de pronto es asombroso esto. Y esto es lo que lo hace interesante. ¿Por qué?
porque vuelvo a repetir lo del inicio, no hay un montón de muertos resucitando. Entonces por eso Cristo resucita y hace la promesa de que también va a haber resurrección después de Él. Entonces, Él mismo va a venir como le habéis visto ir al cielo, dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Y es aquí donde llegamos a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque es ahí donde llegamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y viene el apóstol Pablo y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y como así hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos la imagen de lo celestial. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra del Señor. Viene el apóstol Pablo y presenta una analogía acerca de las semillas, donde dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere primero. El cuerpo actual es como una semilla, muere y resucita de una forma transformada. Y menciona ahí que Dios da a cada cuerpo su forma, lo transforma. Y menciona de que hay diversidad de cuerpos, cuerpos humanos, celestiales, de animales. Menciona que hay gloria para el sol, la luna, las estrellas. El cuerpo resucitado menciona de que tendrá una gloria superior, pero una gloria real y una gloria corporal. Espiritual, quiero que aclaremos esto. Le voy a decir algo. Cuando la gente habla de espiritual, no sé por qué razón, quizás por tradición, vienen y piensan que espiritual es algo invisible, algo que nunca se va a ver. Pero resulta que la Biblia nos enseña que es glorificado, guiado por el Espíritu, es eterno. Y mire lo que sucedía con Jesús. Jesús resucitado, comió, habló, fue tocado. Y Jesús no era un fantasma. Hermano Johnny. Es bien interesante, hermano, porque la Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará, como usted bien lo ha mencionado, hablamos de una transformación, nuestro cuerpo será transformado, nosotros en el día final, cuando el Señor venga, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces habrá una transformación y tendremos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el Señor
transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando el Señor resucitó, bien lo dijo el hermano, Él podía verse, podía tocarse, podía alimentarse. Él tenía un cuerpo ya glorioso, un cuerpo que había resucitado. Entonces, de esa misma manera el Señor nos transformará a nosotros y nosotros tendremos un cuerpo transformado. Ya no seremos de la misma manera. Se siembra en corrupción, se nace en corrupción. Vamos a recibir un cuerpo incorruptible para poder pasar la eternidad con Dios. Será un cuerpo que ya no se va a debilitar por las enfermedades, no va a poder, decir de esta manera, el cuerpo que tendremos después de la resurrección no va a morir, porque precisamente una de las promesas que tenemos nosotros del Evangelio es precisamente que ya no habrá muerte, o sea, ya no habrá pecado, ya no habrá algo que pueda destruir el cuerpo con el que nosotros vamos a resucitar. Y por eso cuando hablamos de la vida después de la muerte, estamos hablando de una vida que es eterna, no es una vida que durará un par de siglos o que será momentánea, sino que estamos hablando de que una vida será eterna. Para poder participar, para poder estar y vivir esta vida que el Señor nos promete después de esta, tiene que ser con un cuerpo diferente, un cuerpo como el que vamos a tener después de la resurrección, un cuerpo como el que tenía el Señor Jesucristo después de que Él resucitó. Entonces, un cuerpo diseñado para la eternidad. Este cuerpo, a causa del pecado, pues se desgasta, como la Escritura nos enseña a nosotros. El pecado entró al mundo, y cuando entró el pecado también entró la muerte, entró la sentencia, entró la paga del pecado, que es la muerte, y eso pues existe hasta la actualidad, hasta que el Señor venga, porque el último enemigo que será pues derrotado será la muerte, porque después de que el Señor venga y el Señor nos lleve con Él, entonces muerte ya no habrá más llanto, más tristeza, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero es sumamente interesante, querido hermano, que no piense usted como piensa el liberalismo, de que estos relatos bíblicos solo son ficción. Como ellos dicen, que por ejemplo en la multiplicación de los panes, realmente el Señor no multiplicó los panes, sino que lo que hicieron fue, las personas que estaban escuchando el sermón, lo que hicieron ellos solo fue compartir la comida que tenían, y hasta sobró 12 cestas de lo que ellos compartieron, y no fue que el Señor multiplicó los panes. Hay que tener mucho cuidado con el liberalismo, porque ellos enseñan y transmiten muchas ideas que realmente no es la enseñanza bíblica, sino que ideas totalmente humanas, totalmente ajenas a la Escritura, para que usted no vaya a pensar que la resurrección es un cuento, de que es algo de que realmente no va a pasar, sino que uno muere y ya deja de existir. Porque no sé si usted ha notado o se ha dado cuenta de que hay mucha gente que enseña y dice, no, porque el infierno es aquí en la tierra. No, el infierno no es en la tierra. Que usted la pase mal aquí es una cosa. Ya lo estamos viviendo. Ya. Sí, mucha gente dice, no, es que el infierno ya lo estamos viviendo. No, realmente no conoce la Escritura a alguien que habla y dice estas cosas, porque el infierno no es aquí, el infierno es otra cosa, es totalmente distinto, y es algo que no le recomiendo a nadie, que también es un lugar que será para la eternidad, para aquellos que vayan a ese lugar. Es bien interesante porque tanto la gloria, la vida eterna es eterna, pero también el castigo es eterno, y eso es algo a considerar para todos aquellos que nos ven, porque no piense usted que al morir todo se acaba, porque realmente no es así. Así es. Bien, vamos a aprovechar estos 15 minutos. ¿Dónde vamos a resucitar? ¿Dónde y cuándo? Me llama la atención porque hay mucha gente que se aprovecha de las cosas, ¿no? Entonces, hay gente que de pronto ya ha sido estafado diciéndole, mire, la venida de Cristo es en tal parte, mirémonos en tal parte, vendan sus cosas, que ya nos vamos para el cielo, entonces los esperamos en tal parte, de ahí el Señor me reveló de que vamos a partir, va a ser una falsedad totalmente. Entonces, o la gente piensa de que un día va a estar en su casa y de pronto desapareció y solo quedó la ropita por ahí, ¿verdad? Entonces, y dice, así va a ser la venida del Señor, dice. Y los que se queden van a quedar preguntando, ve, ¿y mi mamá dónde está? Solo está la ropa por ahí. Entonces, ¿dónde están los demás hermanos de la iglesia? Me quedé.
Mucho ojo con eso. Dice Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire lo que dicen los versículos. Pero y entonces, ¿dónde quedan las enseñanzas de decir este cielo y esta tierra aquí mismo es donde existe el paraíso? Este cielo y esta tierra es aquí mismo donde Dios nos va a dar otra oportunidad para que estemos sirviendo. Porque dice 2 de Pedro 3:13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso dice. No dice, y esperamos que estos mismos los arreglen ahí, le echen una manito de pintura. No, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Hay muchas falsas doctrinas. Entonces, como les decía, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que la mayoría de sus fieles vivirán en un paraíso terrenal restaurado, mientras solo 144,000 se van a ir al cielo. Mire, estamos justamente en Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Voy a enseñar aquí algo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Y los 144,000 que solo se van a ir al cielo? ¿Cómo hacemos con eso? Porque dice que aquí había una gran multitud que absolutamente nadie la podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: salvación, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Óigame, pero aquí estaban en la tierra, ¿no? Pero dice que había una gran multitud. O sea que no son 144,000. O sea que ahí en el cielo no es tan limitado. Ahí en el cielo no es, y usted compró el terreno celestial que vendía el pastor. Es que si no lo compró, ya no tenemos terrenos disponibles. Solo habían 144,000 terrenos. No, ahí no dice eso. Ahí dice que era una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas, que absolutamente nadie podía contar. Jesús dice que fue a preparar lugar para los suyos, no solo para una élite, no solo para 144,000, dice Filipenses capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en un Edén resucitado. ¿Y qué dicen los mormones? Mira que bien interesante, hermano Johnny, lo que mencionan los mormones. Porque los mormones mencionan de que hay 3 reinos, de que va a haber 3 reinos. Sí. Entonces, y mencionan de que las personas van a ir resucitando y van a caer en determinado reino según el mérito que hicieron. O sea, que si hizo buenos méritos, pues va a caer el mejor reino, ¿verdad? Entonces, si hizo hay unos méritos ahí, término medio, va a caer en una resurrección intermedia. Y si hizo lo mínimo, pues va a caer en el reino de lo mínimo. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Pero la Biblia dice otra cosa. Regresemos al Evangelio de Juan, así rapidito. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 28 al versículo 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, 1. Mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección para condenación. Y entonces, ¿estos 3 reinos de dónde salen?
Solo hay dos opciones, ¿no? Eso nos dice la Escritura. Dice, hizo lo bueno, sencillo, va a salir para resurrección, para vida. Hizo lo malo, también sencillo, va a salir para resurrección, a condenación. No dice ahí, y los que hicieron mucho van a quedar en el mejor reino, los que hicieron más o menos en el de en medio, y los que hicieron lo mínimo van a quedar ahí en el reino mínimo. Son doctrinas totalmente equivocadas. Le menciono la última, la doctrina del Islam, donde enseñan que la resurrección, que el paraíso va a ser un jardín físico lleno de placeres carnales, lleno de placeres sensuales. O sea, que el Islam enseña de que al momento de resucitar o la salvación, la resurrección va a ser muy sencilla. Van a resucitar en un jardín físico donde se va a poder dar a todo tipo de placeres. Entonces, donde va a tener las mujeres que usted quiera. Imagínense, los mujeriegos claramente van a querer ir al Islam, ¿verdad? Entonces, dice Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Óigame, pero ¿y entonces cómo va a ser? O sea, si el Islam piensa, los que asisten al Islam, si piensan de que, bueno, pues ni modo, aquí no pude conseguir a nadie con quien casarme, no pude conseguir con quien estar, pero por lo menos, si me voy al cielo, allá voy a estar en el paraíso con las mujeres que yo quiera. Pero aquí dice otra cosa. Dice en la resurrección, no se van a casar, ni se van a dar en casamiento, nada de eso, sino que van a ser como los ángeles del Señor en el cielo. O sea, de que allá ninguno de los ángeles está casado. Mire, ya le nació el angelito ahí. No, nada de eso, nada de eso. Entonces, y lo mismo va a pasar en la resurrección. Y lo leíamos en 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuándo vamos a resucitar? En el día final vamos a resucitar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta final. El Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Hay muchas otras falsas doctrinas que niegan la resurrección de Jesús o que enseñan una resurrección equivocada de cómo será la vida en el paraíso. Hay muchos que enseñan que se va a resucitar como animalitos, entonces, o que se va a resucitar de otra forma. No funciona así. Limitémonos únicamente a lo que dice la Escritura. John. Es interesante, hermano, ya para ir concluyendo nuestro tema sobre la resurrección, con qué cuerpo vamos a resucitar. Pues haciendo las conclusiones finales, hermanos, del tema, pues vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo tal como lo tenía el Señor Jesucristo después de que Él resucitó. Ese es el cuerpo que nosotros tendremos después de la resurrección. Y toda esta falsa doctrina que se ha enseñado, toda esta enseñanza que tiene que ver con diferentes formas de resurrección, o que después de que resucitemos estaremos en diferentes estados, en diferentes reinos, todas esas cosas son especulaciones, son doctrinas de hombres muy peligrosas, porque hay unos que aún se atreven a decir que aún después de muerto usted tendrá oportunidad de arrepentirse, y doctrinas que dañan a las personas que las creen porque les dan falsas esperanzas de que las cosas serán de una forma cuando la Biblia realmente dice que serán de otra forma. La Biblia es muy clara, muy sencilla, pero sí muy precisa en cuanto a decirnos a nosotros qué es lo que pasará con nosotros después de que nosotros muramos. O va a haber una resurrección que es para vida y otra para condenación. Así de sencillo. ¿Cuándo? En el último día. En el último día vamos a resucitar tanto los buenos como los malos, todos un mismo día, no que un día van a resucitar los buenos y 1000 años después van a resucitar otros, y como que hubieran varias resurrecciones. No, hay una sola resurrección final. Entonces cuando el Señor venga vamos a resucitar todos
Todos los que estemos, si ya estamos muertos, cuando el Señor venga, entonces oiremos la voz de Él y resucitaremos. Si estamos vivos cuando el Señor venga, pues entonces entraremos en ese misterio que dijo el apóstol Pablo, que no todos moriremos, sino que inmediatamente entonces seríamos transformados para recibir al Señor en el aire. Es interesante esto porque no hay segundas oportunidades ya cuando el Señor venga. No habrá una oportunidad para decir, sí, el Señor ya vino, mi mamá ya desapareció, solo quedó la ropita de ella ahí en el rapto. Entonces lo que dice la Biblia sí es cierto, ahora sí voy a creer porque ya vi yo que mi mamá y el pastor y los hermanos de la iglesia desaparecieron y nosotros que nos quedamos aquí vamos a pasar la gran tribulación. No, tal cosa es... son cuestiones ya más que todo imaginarias, más que realmente una doctrina bíblica enseñada tal como la enseñan ellos. Es sumamente interesante conocer estas cosas para que su confianza esté puesta en el Señor, su vida se rija por los mandamientos del Señor, viviendo de una manera honesta, de una manera adecuada, sirviéndole al Señor siempre, para que cuando nosotros pues ya no estemos aquí, el Señor nos pague conforme a nuestras obras. Dice la Escritura que el Señor le dará a cada uno según lo que estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como enseña 2 Corintios. Así que es interesante este tema, para que usted sepa que sí va a haber una resurrección, sí usted y yo vamos a participar de ella, solo que aquellos que resuciten, tendrán dos destinos. Uno es la gloria y otro es el castigo eterno, la segunda muerte. Usted puede decidirlo aquí hoy, donde quiere pasar su eternidad. Si usted la quiere pasar con el Señor, pues acérquese a la iglesia del Señor, acérquese a la iglesia de Cristo, reconcíliese con Dios, obedezca el Evangelio, bautícese para el perdón de sus pecados, congréguese, sea fiel hasta el final y el Señor le dará la corona de vida. Si usted ignora este mensaje, si usted pues quiere vivir de una manera alejada del Señor, pensando que en el último minuto usted se va a arrepentir y Él lo va a salvar, pues déjeme decirle que usted se va a llevar una gran sorpresa cuando usted resucite. No ponga en riesgo su salvación, porque eso es lo más importante que tiene el ser humano. El Señor lo dijo de esta forma en una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Que es lo más valioso que nosotros tenemos. Así que con estas palabras de meditación, de una profunda reflexión que nosotros queremos que usted haga, nos despedimos esperando pues que el próximo domingo, si el Señor así lo permite, podamos estar aquí con un nuevo tema, trayéndoles a ustedes la palabra del Señor, y esperamos pues que este tema le ayude mucho a comprender las Escrituras. Si de nuestra parte es todo, nos despedimos invitándolo a nuestras congregaciones. Aquí en el barrio Santa Marta, una cuadra adelante de la estación de bomberos, usted encontrará la Iglesia de Cristo. Nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana y días de semana, pues el martes y el jueves a las 6 de la tarde. Y en la colonia Mata, una cuadra abajo donde se recolecta el agua del tanque, usted podrá encontrar la Iglesia de Cristo. Nos reunimos también los domingos a las 9 de la mañana y los días miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Si usted nos visita, pues nos sentiríamos muy alegres, muy contentos de tenerlo con nosotros para que usted conozca la doctrina del Señor. Por nuestra parte es todo, deseándole una excelente semana. Cuídese, que el Señor me lo bendiga. Aléjese de todo lo malo, de todo aquello que lo pueda contaminar y que lo pueda alejar del Señor. Acérquese al Señor mientras Él pueda ser hallado. Con esto nos despedimos, esperando que tenga una excelente semana y que el Señor le llene de muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Cuando haya, Señor, en tu mansión,